han dicho que no son iguales. Entonces, pues no tendrían que recurrir tampoco a prácticas de los anteriores. ¿Cuál equipo? O sea, todos trabajan en un solo equipo. No hay competencia de quién le entrega más resultados al gobernador en el ámbito jurídico. ¿Estuviste de acuerdo con cambiar la conformación del Congreso, de crear una junta de gobierno? ¿Se siguió el procedimiento correcto con este cambio en la Fiscalía? Toda la estrategia que llevas a cabo, toda la asesoría que llevas también para el gobernador, toda la consejería, ¿te ha llevado a recibir amenazas? Amigas, amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Estamos arrancando una nueva temporada de entrevistas y bueno, en esta ocasión pues vamos a tratar de pasearnos con personajes del gabinete del gobierno estatal, pues para saber cómo van en este primer año de administración, y después ya tendremos otros invitados que también los vamos a dejar ya a consideración del público. Pero en esta ocasión en el estudio me da mucho gusto recibir a la consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, a la maestra Tania Gisela Contreras López. Gracias por estar con nosotros. Tania ha ocupado varios cargos, ya bastante experiencia en la función pública. Entre ellos ha sido directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno, ha sido directora de la Unidad de Servicios Parlamentarios, después también secretaria general del Congreso de Tamaulipas, después secretaria general de la Fiscalía del Estado, y también consejera y después presidenta también del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Con el gusto de platicar con ustedes, Armando. Tenemos mucho, pero de verdad mucho que preguntarte de este primer año de administración. No fue fácil, no. Es público, conocemos el proceso electoral histórico que se vivió en Tamaulipas, que de una campaña pues muy enlodada, pasó a los tribunales también muy complicadas, llena de impugnaciones y de trabas que quisieron poner en las instituciones judiciales para evitar la llegada del actual gobierno de Tamaulipas. Antes de preguntarte cómo va el trabajo en este año, ¿cómo fue la entrada al gobierno? Vale la pena porque creo que todavía es una tarea incompleta, y digo incompleta porque pareciera que los obstáculos siguen ahí. Han tratado de ir avanzando, pero todavía sigue pues estos obstáculos obstruyendo los resultados que ustedes tienen que entregar al frente del gobierno. ¿Cómo van con eso? Pues como tú refieres, una campaña atípica en todos los sentidos. Tuvimos la oportunidad de trabajar desde el instituto en diversos procesos electorales, posteriormente desde un área de consultoría particular, trabajamos en ejercicios de esta naturaleza, pero creo que la elección de gobernador fue inédita y un referente para todo el país de lo que no debe suceder en una campaña. Una elección de Estado donde se acreditó el uso de recursos públicos, la intervención de servidores públicos de primer nivel, el propio exgobernador, sancionado 4 veces por su intervención en el proceso electoral. Además de todo eso, pues la compra de votos que creo fue de lo más lamentable que vivimos en este proceso electoral pasado. Fue una experiencia llena de muchos desafíos, pero también de muchas satisfacciones, porque pues tratar de evadir todos estos obstáculos, como bien tú refieres, no fue sencillo, no fue fácil, pero bueno, deja mucha enseñanza, deja mucho aprendizaje. Y creo que sobre todo la reflexión de lo que no debe volver a pasar. Vaya manera de vivir, ¿no? Las dos partes, las contrapartes, es decir, estuviste al frente del Instituto Electoral en Tamaulipas y después te tocó pues enfrentarte precisamente a decisiones electorales que tomaban. Sí, claro. Creo que esta parte nutre mucho. Poder tener esas dos perspectivas, ser autoridad electoral, pero también luego participar ser participante en la contienda, nutre mucho, da una perspectiva diferente y desde luego, pues el reto de la reforma electoral sigue vigente. Es un esquema, ustedes lo saben, que en los últimos años cada vez se vuelve más robusto, más complejo, pero el actuar de las autoridades creo que da hoy menos que nunca certeza. Venimos
de un Instituto Nacional Electoral con actividades, con acciones que me parece no siempre respondían a los principios que debe salvaguardar una institución, y eso complica todo. Entonces, creo que sigue sobre la mesa la necesidad de una reforma electoral que justamente garantice la vigencia de todos los principios. Y aunque tenemos ya varios años, podría decir décadas en este proceso, sigue siendo una tarea incompleta. Que una cuestión es que exista la ley, y exista esta reforma, y lo otro también es cuando se lleva a la práctica. Sí, ¿Y quién lo lleva a la práctica? ¿Cómo ves los institutos electorales en este momento en Tamaulipas? ¿Están bien? ¿Haría falta un reacomodo? El Instituto Electoral, recordemos, está nombrado por el Instituto Nacional Electoral. Sí. Los consejeros responden a este esquema que, derivado de la reforma de 2014, salen de los estados justamente para garantizar esta independencia de las autoridades locales y generan una coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Creo que estamos en el momento de conocer las prácticas que se derivarán de esta nueva relación con un nuevo consejo. Debo decir, con el consejo anterior o con la mayoría de los integrantes del consejo del Instituto Nacional Electoral, creo que hubo prácticas excesivas. Teníamos institutos electorales locales y nacionales que estaban legislando. No solamente aplicaban la ley, que esa es su responsabilidad, iban más allá, estaban asumiendo el papel de un poder legislativo, normando, definiendo al amparo de acciones afirmativas. Creo que se tomaron decisiones que no correspondían a los institutos. Insisto, creo que esto proviene de una línea nacional. Hoy, a partir de que hay un nuevo consejo, esperamos que haya esta mesura y esta reconciliación de los órganos electorales con todos los participantes de una contienda electoral. Tú tienes una gran preparación académica también en el tema jurídico. ¿Cómo mantener la objetividad cuando ahora, si el instituto da decisiones a favor de Morena o del gobierno de la transformación, pues cómo una experta como tú salir a decir que no es lo más correcto, que no es lo más apegado a la ley? Me refiero a aquellas acciones, no tanto a los resultados electorales. Yo debo decir, el instituto como tal, el consejo que ustedes ven de 7 integrantes, un presidente, consejeros, ellos no tienen a su cargo ni el conteo de los votos como tal, ni la determinación de una elección en una forma quizá tan específica como lo pensáramos. Hay consejos distritales, hay consejos municipales que están ciudadanizados, y justamente ahí es donde sucede realmente el conteo de la elección como tal. Pero todo el andamiaje electoral en la parte normativa se construye desde un instituto. Sí, debo decir que el instituto no le dio el triunfo a Morena, el triunfo se lo dio la ciudadanía. El órgano solamente tiene como función reconocer la voluntad ciudadana. Yo no comparto el hecho de que digan, es que este instituto te otorgó el triunfo. Son muchos factores, pero el preponderante, yo te diría, es la decisión de la ciudadanía. Y lo que sí tenemos que fortalecer es que esa decisión llegue genuinamente de las urnas a los cómputos electorales, a las determinaciones, porque además, tú lo referías hace un momento, vivimos una elección judicializada, en la que se resolvió en última instancia un 28 de septiembre cuando se tomaba protesta el 1 de octubre, meses en los que se estuvieron generando acciones litigiosas, yo te diría estrategias que tenían como único objetivo robarse la elección. Y eso es lo que resulta incongruente, la decisión de un ciudadano que finalmente se ve afectada por la decisión de un órgano administrativo electoral o por un integrante del Poder Judicial. Esa es la parte donde creo tiene que fortalecerse. No se le deben las elecciones ni a los tribunales ni a los institutos, sino a los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que... Sí, porque son los órganos operantes, los vigilantes, ¿no? Son los encargados de hacer valer la decisión ciudadana. Y que tampoco están lejanos de la corrupción. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tuvimos una experiencia de una elección, te reitero, donde se vieron involucrados también señalamientos a los propios consejos municipales, a los propios consejos distritales. Están las actas, están las constancias, con el único objetivo de que se apegaran a lo que pues, su normatividad establece. El 2024 pues, va a ser una oportunidad de ponerlos a prueba.
si cambiaron su actuar o precisamente pues ese actuar va a estar medido si es a favor o en contra del actual gobierno. Sí, pues desde luego, esa es la gran oportunidad que brindan las elecciones, que la ciudadanía se exprese a través de un voto si está de acuerdo con las políticas que se implementan. Creo que a pesar de todo lo que hemos vivido para poder cumplir un año, para entregar resultados en tan corto tiempo, con tantos obstáculos, creo que hay una buena percepción del desempeño que ha generado el gobernador Américo Villarreal. Sus instrucciones han sido precisas y la claridad del gobierno que él espera y las acciones y los hechos concretos que él tiene en mente para cada año de su ejercicio, creo que se han cumplido. Insisto, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido, pero esto, estoy segura, se reflejará en la percepción de la sociedad. ¿Has platicado con el gobernador de cómo conducirse en este proceso electoral ya iniciado? Sí, Porque, bueno, han dicho que no son iguales. Entonces, pues no tendrían que recurrir tampoco a prácticas de los anteriores, claro. Porque precisamente de eso se están quejando, se quejaron o pusieron denuncias, ¿no? Sí, hay una línea que quizá no es tan clara como quisiéramos, tal vez de pronto esperamos que sea blanco o negro, pero tenemos que recordar que si bien hay una persona que es servidora pública, que debe evitar el uso de recursos públicos en lo que está completamente comprometido el Ejecutivo Estatal, pues él viene de eso. Él justamente padeció una elección de Estado en cuanto a todos los esquemas que ustedes se puedan imaginar, uso de recursos, uso de programas, utilización de los servidores públicos que eran obligados a participar en actos de campaña. En esa parte él, no solamente por atender una norma, sino por convicción personal de esta experiencia, lo tiene muy claro. Me ha preguntado, no, él tiene esa convicción naturalmente. La otra es esta parte que tiene que ver con el legítimo ejercicio de sus derechos políticos, y esto ha sido señalado en las últimas semanas por la participación de algunos actores políticos en eventos proselitistas. Hay una línea que también protege el derecho de cada ciudadano de profesar o de practicar la ideología política a la que tiene derecho como ser humano, más allá de como servidor público. Y bueno, se trata de garantizar este derecho a los servidores públicos de profesar su ideología política, a la par de cuidar también esta obligación que tienen de garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Hablas del gobernador, un individuo con esa convicción. Sí. Sin embargo, hay un gabinete bastante extenso, con diferentes formas de actuar, con trayectorias diferentes de cómo llegaron a los puestos que están desempeñando actualmente. Sí. ¿Cómo meter en orden eso también, tú como consejera jurídica del gobernador, cómo meter en orden al gabinete y entender que si quien está al frente del gobierno está diciendo que por convicción respeten y no cometan los mismos atropellos que los anteriores, ¿cómo meter orden en el resto del gabinete? Yo creo que hay un sentido común general de qué es lo que se puede y no se, dónde empieza mi derecho y dónde empieza mi obligación como servidor público, dónde puedo yo hacer ejercicio de este derecho personalísimo y dónde tiene que ver ya un impacto con el servicio público y con las funciones que desempeñamos. Yo te diría que todo el gabinete, directa o indirectamente, vivió este tramo, esta trayectoria que se atravesó para llegar al Ejecutivo, a que el Ejecutivo obtuviera el triunfo en esta elección. Algunos más que otros. Claro, en mayor o menor medida, desde diferentes ámbitos, todos finalmente vinculados. Y te diría que hay una percepción que el sentido común les lleva a definir, esto lo podemos hacer y esto no, esto es claro, esto se consulta, pero no existe como tal una problemática de estar llamándolos a todos al orden. No, fíjate que no. Debo decirte que hay una conciencia muy clara en este sentido. Bueno, tú abogas por la conciencia, ¿no?, colectiva que debe haber en el gabinete. Yo te diría que cuando hay aspiraciones personales individuales dentro de ese gabinete y que también son respetables, claro, pero que no entienden su papel que están desempeñando y a quién están sirviendo y con qué recursos se están moviendo, entonces ahí es donde puede haber las violaciones. Y cuando digo esto del ordenamiento es porque, bueno,
Perdón, pero desde acá no se ve un gabinete ordenado. Pareciera que cada quien anda trabajando en lo suyo o con lo suyo. Ujú. Entonces, por eso pregunto, ¿no ha sido complicado? No, no, fíjate que no. Yo creo que quizá las percepciones que se puedan tener no corresponden a una realidad. Creo que tenemos un gabinete que responde a un solo líder y que finalmente las alineaciones de las aspiraciones que cada uno pueda tener legítimamente, siempre al menos hemos percibido que están alineadas al proyecto del gobernador. Hay un compromiso desde el día uno de atender su visión, porque si bien es cierto podemos tener diferentes opiniones, que además eso nos nutre como equipo, las diferentes perspectivas de cada uno, al final todos llegamos al punto de la perspectiva del gobernador y en esa no hemos tenido diferencia, en esa somos coincidentes aún. Hablas del equipo, pero ¿cuál equipo? O sea, ¿todos trabajan en un solo equipo? El equipo del gobernador. Todos trabajamos en el equipo del gobernador y de eso segura y cierta estoy, tenemos esa convicción, trabajamos en el equipo del gobernador. De verdad no hay grupos, no hay tribus, como le llamamos también, dentro del gabinete. Porque desde acá sí lo vemos. Puede haber quizá como en toda agrupación hay afinidades, empatías naturales. Claro, eso existe hasta en la familia, ¿no? Hasta en los hermanos. De pronto hay dos hermanos que tienen muchos más puntos de coincidencia, pues por razón de sus experiencias, por razón de sus proyectos personales. Eso es natural, te diría, pero de eso a que esto genere una ruptura como equipo y además como proyecto, convencida estoy que no es. Bueno, pero pareciera que estas coincidencias, como le quieres llamar tú, muy, muy sanamente a estas agrupaciones dentro del gabinete, pareciera que también pierden muchísimo tiempo en estar en las rebatingas de quién tiene más cercanía con el gobernador, quién tiene más decisión, quién tiene más poder dentro del gabinete. Esto está afectando, ¿no? Pues habrá que revisarlo en otro esquema, pero fíjate que no lo percibo así. Desde el interior del gabinete te puedo decir, la línea del gobernador ha sido muy clara. No tenemos confrontaciones o quizá diferentes puntos de vista de cómo debemos ejecutar las instrucciones del gobernador, porque él es muy claro en su definición. Él es muy claro en su proyecto y en cómo se debe hacer, quiénes son los que deben participar en cada una de las actividades que le encomienda, y eso ayuda mucho como equipo también a organizarnos para cumplir las metas. ¿No hay competencia de quién le entrega más resultados al gobernador en el ámbito jurídico, No, fíjate en que las no. iniciativas? No, tenemos, es un trabajo, la parte jurídica es un trabajo que incide en todas las áreas de gobierno, desde obras públicas, EDUMA, enlace legislativo. La parte de asesoría jurídica es ese aceite que va ayudando a que el engranaje funcione. Pero al final creo que, insisto, con la claridad de la meta, todo tiene que alinearse, ¿eh? Si uno falla desde su esquema, no puede avanzar la maquinaria y creo que la parte de asesoría y de acompañamiento jurídico que realizamos, que no es otra cosa más que cuidar que como servidores públicos hagamos solamente lo que nos está permitido. Para eso están las leyes, para dar orden. ¿Cuántos errores ha habido por quererse adelantar en esta competencia de entregarle estrategias al gobernador? ¿Errores en qué sentido? Vaya, ha habido quienes se quieren adelantar con estrategias, con opciones que le dan al gobernador para salir de los obstáculos que están cercando el poder avanzar en el gobierno. Y bueno, también con esa prisa que traen por entregar resultados, se cometen errores. Pues con esa precisión que me lo refieres, no tenemos una batería de asuntos que te pueda yo compartir. Pues yo creo que como tal no hay errores, ¿eh? Se toman las decisiones que se tienen que tomar en el momento. Tú lo sabes, al final, en el ejercicio de la actividad pública, pues aportamos en conocimiento, aportamos en intención lo mejor que cada uno puede presentar al gobernador para cumplir los objetivos. Y los tiempos, pues, son los que deben ser. Se toman las decisiones que se tienen que tomar y sobre eso tenemos que trabajar. Errores, pues, creo que todos tenemos claro quién toma las decisiones y no lo veo como errores, lo veo finalmente como opciones que en el momento determinado se toman las decisiones como deben ser. ¿Cómo te ha ido en particular con la asesoría que le brindas al enlace legislativo?
Fíjate que muy bien, tenemos una... ¿Le ha sido complicado? No, para nada. Tenemos una subsecretaría de enlace legislativo. Sí. Tú lo sabes, a cargo del subsecretario Rómulo Pérez. Un equipo muy profesional en lo que hace, muy dedicado a cumplir la agenda legislativa del gobernador, que esa es nuestra función solamente. Desde el Ejecutivo lo que nosotros construimos es la agenda legislativa del Ejecutivo, y esta interacción se da prioritariamente a través de esa subsecretaría. Tenemos muy buena relación con ellos. ¿Con Rómulo? Sí, claro, con la parte, insisto, del Ejecutivo que nos toca. ¿Pero con el Congreso? Igual. ¿Con la presidenta del Congreso? Bien, Úrsula, por supuesto. A la diputada Úrsula, pues tuvimos la oportunidad de colaborar varios años atrás en temas electorales también. Creo que es una extraordinaria legisladora, ha generado buenos resultados en el Congreso, y no tenemos como tal el enlace institucional, es únicamente de seguimiento, claro, a la agenda legislativa del Ejecutivo, y creo que no ha sido fácil, debo decirlo, para el grupo parlamentario de Morena. No ha sido fácil el esquema que les ha tocado vivir. Pensé que me ibas a decir que no había sido fácil tu relación ahí con Úrsula, para llevar a cabo la agenda legislativa. No, para nada. Ha tenido toda la disposición. Nosotros creo que hemos colaborado en el mejor de los ánimos, y finalmente, pues ella representa un grupo parlamentario, y te decía, creo que como grupo parlamentario han vivido de todo. Han sido oposición, han sido titulares de la Junta de Coordinación, sufrieron también los embates, ustedes lo recordarán, el primer año de la legislatura fue muy difícil, fue muy complicado, y creo que toda esta historia en la que finalmente pues nos acompañamos en las buenas y en las malas, creo que ha generado una muy buena comunicación. Qué complicado, ¿no? Tú has estado ahí en el Congreso. Qué complicado cuando ves el nivel de debate al que se ha llegado, las agresiones, la violencia, las cachetadas, el romper urnas, etcétera. Todo lo complicado que ha habido encadenado el Congreso. Vaya, sí. También eso ha sido en perjuicio del pueblo, de la ciudadanía, porque no ha podido avanzar. Entonces, tú has estado ahí dentro del Congreso y conoces muy bien la función del Congreso, y ahora también asesorando la agenda legislativa desde el Ejecutivo, pues también estás en una relación muy constante con ellos. Sí. Qué complicado trabajar así, ¿no? Mira, yo te voy a decir que en los años que tuve la oportunidad de colaborar dentro del Congreso, pues no vimos nunca esto. Había circunstancias, claro, de desacuerdos, de desavenencias válidas entre los legisladores, pero lo que vivimos a partir de las últimas 2 legislaturas, inconcebible. Sí, tienes toda la razón, es de pronto lamentable que se generen imágenes, retratos que quizá desearíamos que no estuvieran ahí, pero es que el grado de frustración por la toma de decisiones de mayorías que únicamente respondían a intereses de una o varias personas, creo que de pronto pues hace perder la cabeza y optar por estas acciones. Sí, te debo decir, no fue fácil, los momentos que les ha tocado vivir no han sido sencillos, y responden a una práctica que por años un gobernador exigió al Congreso que se convirtiera en su muro de blindaje en la parte económica, política. Eso era el Congreso del Estado, solo un muro que lo blindaba, con mayorías, desafortunadamente, con números con los que no se podía combatir, y a veces sin ellos, a veces solamente se tomaban las decisiones y escuchamos decir, si no le parece, impúgnelo. Llevaba a extremos de frustración que, si bien no justifican, sí explican quizá las conductas que se pudieron haber desplegado. ¿Y ahora no responden a un solo hombre? ¿Quiénes? El Congreso. ¿Responden a un solo hombre? Fíjate que no me lo parece. Las decisiones del Congreso están ahí, son públicas. Las decisiones que se han tomado en los últimos meses, pues creo que han sido razonables. Aquí no se ha protegido a nadie, se ha tratado incluso de revertir, se han tratado de revertir acciones que fueron contrarias en otro momento. Se está tratando de sanear en todos los sentidos y de corregir aquello que se hizo mal en otros tiempos. ¿Estuviste de acuerdo, y te lo pregunto como opinión también, ¿estuviste de acuerdo con cambiar la conformación del Congreso, de crear una junta de gobierno? De crear una junta de gobierno.
Creo que respondió, y lo digo claramente, en la medida en que he tenido acceso a esa información que es pública Sí, y claro. que está en la actividad del Congreso que seguimos, creo que respondió a una determinación que no tenía como propósito salvaguardar el interés del Poder Legislativo. Y eso finalmente se comprobó. Recordemos que esa decisión que se tomó en el Congreso fue ante una resolución del Tribunal Electoral Local. Se toma esta decisión de crear un órgano porque no se coincidía con los excesos de esa resolución. Y a la postre, una vez que fueron revisadas en las diferentes instancias la determinación del tribunal, se resolvió que fue excesiva. Entonces, ¿estoy de acuerdo? Te respondería sí, porque finalmente, si lo que se pretendía era garantizar el derecho que tienen los diputados de autoorganizarse, coincido con ello y además la Sala Monterrey y la Sala Superior coincidieron en que la resolución del tribunal fue excesiva. Sí, por eso pregunto. Al final Sí. los tribunales le dieron la razón al grupo parlamentario de Morena. Así fue. Entonces, por eso vuelvo a preguntar, ¿era necesario la Junta de Gobierno? Creo que sí. Sí. Creo que sí. Bien, ¿cómo va tu relación con el secretario general de Gobierno? Que Muy supongo buena. que es con el que más tienes que Sí. ahí pimponeo, ¿no? Por los temas Sí. en el gabinete. Sí, claro. Antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la consejería estaba adscrita a la Secretaría General de Gobierno. Una muy buena relación. Después cambiamos acá a oficinas del gobernador y creo que ha sido la misma la relación de coordinación, de colaboración. Coincidimos en muchos temas, tenemos esos puntos de encuentro y la verdad es que en general coincidimos en la visión y en la necesidad de generar esquemas de colaboración. Ha sido muy buena la relación. Sí, ha sido fácil transitar con Héctor Villegas, el calabazo. Sí, sí, cómo no, Sí. sí, desde luego. Bien, en el tema de la administración pasada, ustedes traen, bueno, un cúmulo de expedientes precisamente de lo que han detectado, de lo que han podido detectar en la entrega-recepción, Sí. porque también sabemos ahí de la falta de documentos y aparatos, máquinas, etcétera, en el gobierno. Pero, ¿cómo va ese tema? Uy, como tú referías hace un momento, llegar fue complicado. Además, creo que en una estrategia precisamente por postergar el inicio del proceso de entrega-recepción, que legalmente debe darse ciertos días previos al inicio de la toma de protesta, pues fue que se postergó la determinación final. Prácticamente llegamos al proceso de entrega-recepción el día 1 de octubre. Y ustedes lo recordarán, las oficinas vacías. Encontramos servidores públicos que, pues sin apego a una ética elemental de esperar un relevo y entregar como marca la ley, pero además, insisto, pues es un tema profesional y personal, se fueron simplemente, dejaron todo en manos de las áreas administrativas, fue la estrategia, concentrar en los administrativos y fueron los administrativos quienes entregaron. ¿Qué entregaron? Archivos deficientes, en algunos casos nulos. Encontramos, ustedes lo ha dicho el gobernador, se encontraron 7 millones de pesos ni siquiera para pagar la nómina que correspondía a esa mensualidad. Un desorden administrativo, financiero terrible. Y a partir de ello, bueno, se fueron documentando conductas que se pueden considerar como delitos. Se dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se ha dado seguimiento, son ya 57 carpetas de investigación, las que se han promovido desde el Ejecutivo, pero recordemos que desde las diferentes entidades, como organismos públicos descentralizados, también se han puesto en conocimiento de la Fiscalía conductas ilegales. ¿Y cuántas de ellas han avanzado? 3 solamente. Solo 3. Solo 3. ¿De cuáles casos? Teníamos, a partir de este cúmulo de carpetas, ustedes lo saben, con prácticamente cada semana hacíamos el llamado de que se procediera a la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos que están en la Fiscalía para que se pusiera ya a disposición de un juez que pudiera dar inicio al procedimiento penal. Y en estos meses se ha logrado judicializar 3 casos que tienen que ver con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y con una trabajadora de la Contraloría. Me reservo nombres y hechos como tal en apego al principio de presunción de inocencia que tienen los ex servidores públicos,
Pero bueno, insistimos, creo que es relevante destacar, nadie ha dicho nunca que se le ha inventado una carpeta. Nadie, ustedes habrán escuchado, que puede aducir que este gobierno le construyó un acto. Son acciones solamente por las que tienen que responder. Pero pareciera que las 3 que han avanzado son las menores, ¿no? Sí, tenemos otras creemos, con más elementos de prueba en las carpetas, tenemos otras con niveles de servidores públicos que sabemos tomaron las decisiones y están ahí detenidas. Entonces, ¿la Fiscalía les está dando tiempo? No sé cuál haya sido el método de trabajo del anterior titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Creo que a partir de sus resultados como servidor público es que se tomaron decisiones desde el Congreso del Estado. Es público la condición en la que él venía desempeñando una función, no solamente por razón de sus requisitos como tal, sino por la labor desempeñada. Revisen, por favor, en la Fiscalía, en la página de la Fiscalía, el informe que presenta. Hay un avance de un 7% y un 93% de carpetas que siguen sin integración. Ni siquiera lo decimos nosotros, lo decía el propio, sigue siendo titular separado del encargo, pero si revisamos sistemáticamente los informes que se presentaron en los últimos 2 y 3 años, esa es la estadística. ¿En qué trabajo de la iniciativa privada te permiten a ti entregar una productividad del 5 y 7% en ninguno? Y no se puede permitir en una institución, no se puede permitir esos números. Al inicio de esta respuesta te referías como el ex fiscal, pero pues bueno, todavía sigue siendo fiscal, nada más está separado temporalmente, ¿no? Técnicamente él sigue siendo fiscal. Digo, porque tú conoces muy bien el procedimiento que tiene que seguirle y sí o sí tiene que pasar por el Pleno Legislativo con mayoría calificada, ¿no? Para un juicio o para una destitución, ¿no? Claro. Técnicamente él sigue guardando la calidad de fiscal, titular de la Fiscalía en Combate a la Corrupción. Lo que el Congreso determinó fue separarlo temporalmente por razón de la ausencia de requisitos y nombrar un encargado del despacho. Ese es el estatus. ¿Se siguió el procedimiento correcto con este cambio en la Fiscalía? Porque si nos vamos a la jerarquía de la Fiscalía, tendría que subir el jefe de los ministerios públicos, en todo caso, a ocupar temporalmente ese cargo, ¿o no? Mira, recordemos que el esquema de los fiscales no tiene la normatividad que tienen otros espacios públicos. Ustedes volteen a ver en las entidades de la República cómo en materia de titulares de los órganos de procuración de justicia de las fiscalías hay muchas lagunas y la excepción no es Tamaulipas, pero además lagunas que debo decir deliberadamente me parece que fueron construidas, no responden simplemente a la ausencia de trabajo de un poder legislativo, sino pues se construyó un esquema con muchos huecos que permitiera en todo momento pues la permanencia de personas que quizá no cumplen con los requisitos de ley. Y tan es así que recordemos que el todavía titular de la Fiscalía, en cuanto inició la administración, promovió un juicio de amparo que le otorgó una suspensión y que eso fue lo que... ¿Tiene protección? Sí. De la Justicia Federal, claro, una suspensión que bueno, se ha ido revisando en el transcurso de este año, pero estas ausencias permiten una interpretación para quien está sujeto como servidor público a la aplicación de estas normas, pero también para el Congreso. ¿Qué es lo que ha ponderado el Congreso? El interés general de la ciudadanía de tener una institución de procuración de justicia. Si bien el propio acuerdo lo determina, no existen normas específicas, insisto, que no fueron construidas con ese objetivo. También es cierto que hay una obligación. Pero son las normas que están ahorita, ¿no? Sí, claro, son normas que están ahorita, pero se está ponderando una interpretación, que eso es perfectamente válido, se pondera una interpretación que ponga por encima el interés superior de la ciudadanía de contar con instituciones a cargo de personas que sí cumplen con los requisitos de ley. El estatus actual, y me corriges si todavía no tengo la última actualización, es que el fiscal, que todavía sigue siendo el fiscal, pero separado temporalmente del cargo, ya tiene protecciones, si no mal recuerdo, 2 protecciones que le ha otorgado los tribunales. Está, pues ahora sí que alargando la solicitud de un amparo, o él dice que nutriendo de más pruebas, ¿no? de cómo han actuado contra él.
Y las últimas declaraciones o información que nos ha dado es que está muy seguro que el tribunal le va a dar la razón, que él va a tener que regresar a su puesto. ¿Qué hacer para que no? ¿Qué hacer? Insistir en que hay una falta del cumplimiento de un requisito y que a través de argucias legales, a través de lagunas u omisiones de índole normativo, no se puede permitir a alguien no cumplir un requisito fundamental. No se trata de un requisito secundario, se trata de la no acreditación de los exámenes de control y confianza, que justamente lo que justifican es que eres una persona con la integridad suficiente como para pertenecer a un espacio de esta naturaleza. Entonces, hay una disyuntiva a la que nos enfrentamos los abogados o quienes operamos jurídicamente, que es la legalidad o la justicia. Pues optemos por la justicia, tratando de armonizar los principios para los cuales está creada una norma a fin de hacer lo justo, que no siempre es lo legal, ¿eh? A veces lo legal se aparta de la justicia. Eso iba, ¿no? Esa justicia tiene que pasar por lo legal, ¿no? Sí, sin embargo, también hay opciones que constitucionalmente son válidas, que es una interpretación sistemática, funcional de las normas, es decir, no en su literalidad siempre. No siempre se debe atender a una literalidad, sino a un objeto de una norma específica. Y te diría, hoy ha sido una actividad recurrente, lamentablemente recurrente, de los órganos de justicia federal. Hay un señalamiento de muchos actores respecto de la manera en que se ha conducido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos un claro ejemplo, que son jueces que otorgaron a actores políticos de la anterior administración resoluciones inauditas, resoluciones inverosímiles en todos los sentidos, increíbles. Para un abogado leer esas cosas verdaderamente da pena, es lamentable. Y es una condición de los integrantes de la Suprema Corte que no habíamos vivido. Es lamentable que tengamos juzgadores federales que protegen intereses. Una suspensión como la que tuvimos del todavía fiscal especializado en combate a la corrupción era increíble. Tuvieron... Que también hay particularidades en eso, ¿no? Por ejemplo, ministerios públicos como el de Reynosa. Sí. Que evidentemente es donde más han batallado ustedes, ¿no? Porque son decisiones que pues no los han favorecido. Más que no nos han favorecido, sí. no responden a la naturaleza de una suspensión. Una suspensión debe estar siempre supeditada al interés general. Es decir, no puedo yo otorgar una suspensión que finalmente afecte a más de los que protege. Se trata de un cargo de un servidor público, no de un derecho humano fundamental que atentara contra su integridad física. No, se trata de un espacio del servicio público, revisable sí, analizable en la vía de amparo sí, pero no por eso me parece debió tener la oportunidad de ser blindado en ese espacio. Es que hay ministerios públicos pues muy corruptos, ¿no? Desafortunadamente tenemos en todas las áreas evidencia de actividades contrarias a lo que debe realizar un servidor público, pues sí, desafortunadamente. ¿No han emprendido ningún procedimiento contra algún ministerio público? Ministerio público no. En el caso de los jueces que te refiero, se presentaron diferentes quejas ante el Consejo de la Judicatura, que es el área competente de sancionar a los servidores públicos de la Suprema Corte. Y algo evidente, el señor promovió la misma demanda en otros juzgados de distrito, con otras residencias que no eran en Reynosa, que no era con estos jueces, y razonaban perfectamente por qué ni siquiera debía admitirse la demanda, menos aún otorgarse una suspensión. Es decir, tienes el mismo hecho valorado por dos jueces diferentes, con un criterio diametralmente opuesto. A partir de ello se generaron las quejas y la determinación es un asunto que tiene que ver con su actuar como juzgador, que se valora en el expediente. Creo que no se dieron las condiciones de parte de la Suprema Corte, y estas actuaciones no son solamente para Tamaulipas. Ha sido, insisto, una actuación sistemática en la República. Tan es así que, pues, hoy por hoy está siendo señalada la Corte desde el propio presidente de la República. Lo han escuchado, tiene meses haciendo señalamientos en este sentido. Déjame regresar a Tamaulipas. ¿Por qué Gobea?
¿Por qué Gobea tiene que ocupar este despacho temporalmente? O bueno, tal vez ya quedarse ahí, no sabemos hacia dónde va tirando la estrategia de ustedes. ¿Por qué Gobea? Es una decisión del Congreso. No te puedo responder esa ¿No es tu pregunta. recomendado? No, es una persona a quien profesionalmente le admiro. Ustedes saben, él tiene una trayectoria dentro de la Fiscalía. Lo conozco porque es de Ciudad Victoria, porque te comentaba hace un momento, tuve la oportunidad de pasar por la Fiscalía General del Estado en algún momento de desempeñar alguna función, y tiene todo mi reconocimiento como profesionista. Esa es mi opinión, lo que yo puedo expresar de él como profesionista, pero además como experto en temas de fiscalía. Que también ha sido señalado por algunas defensorías que ha dado, ¿no? Como Por tal, no clientes lo que ha sé. tenido. No te puedo yo responder esa pregunta, insisto, yo te puedo dar el antecedente que tengo de su desempeño como servidor público por muchos años de la Fiscalía. ¿Y por qué lo eligieron? Pues la Diputación Permanente fue quien hizo esta designación, y bueno, habría que consultarle a ellos cuál es su opinión respecto de su perfil profesional. En esta admiración que tienes por su desempeño jurídico, ¿te gustaría que fuera el próximo fiscal de anticorrupción en Tamaulipas? Pues creo que hoy el Congreso tiene un esquema de designación del fiscal a través de convocatoria pública. No, pero a ti con los conocimientos que tiene, ¿te gustaría que fuera el próximo fiscal? Yo te diría, es el Congreso quien toma la decisión a través de una convocatoria pública, y que sea el Congreso quien decida. Pero a ti, maestra, con todos los conocimientos que tienes, y por eso refiero a tu preparación académica de maestra, con todos los conocimientos que tienes, tanto teóricos como prácticos, ¿te gustaría que fuera el próximo fiscal? ¿Reúne las características para hacerlo? Te diría que me ciño a la opinión que te di hace un momento. Me parece que es un profesionista reconocido en el ámbito de procuración de justicia, y que, por supuesto, pues considerado para los espacios en general de la Fiscalía, creo que puede aportar mucho por la experiencia que su propia hoja de vida refleja. Entonces, ¿sí te gustaría que fuera el próximo fiscal? Me gustaría que desde luego él pudiera pertenecer a los ámbitos de procuración. Tiene mucho que aportar. No, es que está difícil. Pues es la consejera jurídica, se imagina, no quiere contestarme como yo quisiera. Maestra, en esto precisamente de reunir las características para ser el próximo fiscal, con Ramírez Castañeda, pues desde hace 8 meses o 9 meses sabían que no cumplía los requisitos. ¿Por qué tardarse 8 meses en proceder? No lo puedo yo responder, porque este es un procedimiento que está instaurado desde el Poder Legislativo. Sabemos de la suspensión, y te puedo dar cuenta de todo este proceso del juicio de amparo, porque hay diversas autoridades responsables que han sido vinculadas a este juicio, y por eso tenemos el seguimiento. ¿Por qué hasta ahora se tomó la decisión? No lo sé, no puedo brindarte yo esa respuesta, pero bueno, creo que estos meses en los que él siguió en funciones sirvieron también para mostrar cuál era su rendimiento, cuál era la productividad que él podía aportar, más allá del cuestionamiento que podía tener a sus requisitos. Bueno, ¿qué es lo que tú puedes aportar a la institución? Y ahí están los resultados. Bien, todo esto, digo, toda la estrategia que llevas a cabo, toda la asesoría que llevas también para el gobernador, toda la consejería, ¿te ha llevado a recibir amenazas? Tuvimos, lo conocen, es un hecho público, es un hecho que se difundió en redes sociales, de algunos señalamientos en este sentido. Como amenazas te diría, no como tal, una publicación que se generó en redes sociales. Eso es lo que te puedo dar como antecedente. ¿Qué pasó con la investigación? ¿Hizo su trabajo la Policía Cibernética? ¿Dieron con quién había publicado? ¿Qué pasó con eso? Ellos están haciendo desde la Secretaría de Seguridad Pública las investigaciones aún. ¿No tienes avances? Ha habido declaraciones de parte del secretario, no tengo yo avances como tal, pero bueno, ese es el hecho concreto al que nos podemos referir solamente. No tenemos mayor información al respecto. ¿Pediste protección especial? Tenemos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública un acompañamiento, digamos, ordinario para servidores públicos con estas actividades. ¿Qué es un acompañamiento ordinario? Un acompañamiento ¿De cuántos ordinario. elementos? Tenemos 3 compañeros que nos acompañan en las actividades ordinarias que realizamos. 3 policías asignados. Sí, que están finalmente ellos cubriendo una función de acompañamiento a servidores públicos que realizamos este tipo de actividades.
¿Te asignaron Suburban blindada? Me asignaron un vehículo con seguridad, sí, sí lo tenemos. ¿Suburban? No, yo creo que no es Suburban, no sé ¿No? mucho de coches, sí, no es una Suburban. Vamos a revisarlo, yo les Con digo. mucho gusto, Yo, con mucho gusto. Además, creo que las medidas que se han Pero tomado. sí es blindado el vehículo. Es un vehículo blindado, sí, como los que marcan los protocolos de apoyo y acompañamiento. A ver, tenemos instancias del Estado que cuando se considera que pueden estar en situación de riesgo, hay protocolos, no solamente en el orden estatal, sino en el nacional, y creo que se atienden a cabalidad. A lo mejor podemos o no estar de acuerdo, pero son protocolos que tenemos que observar, y bueno, pues en esa condición estamos. Qué lamentable la escalada de violencia, ¿no? Que los propios funcionarios tengan que tener esta protección para poder desempeñar su trabajo. Como escalada de violencia, creo que no es como tal. Y no Cada de ahora, uno. no de ahora, viene de años, ¿verdad? Digo, por el tema de pensar en un aumento de la inseguridad, la escalada de violencia que ha venido desde hace sexenios en Tamaulipas, ¿no? Pues yo te diría, de pronto, cada decisión de acompañamiento de un servidor público tiene razones específicas, lógicas en muchos casos. Luego de pronto escuchamos, es que tiene mucha seguridad, y cuando le sucede algo a una persona que es o no servidora pública, que inconsciencia no pedir apoyo. Es que tomar las decisiones insisto, de este resguardo también de las personas no es sencillo y responde a las actividades que cada uno realiza. Tenemos las áreas de seguridad naturalmente, las áreas de procuración de justicia. En el caso de nosotros responde pues al cúmulo quizá de señalamientos que se han hecho, de acciones legales que se han emprendido contra muchas personas de la administración anterior, que, bueno, lo único que por instrucciones del gobernador planteamos es combatir la impunidad, no permitir que aquellos actos que atentaron contra el patrimonio del Estado y que constituyen un delito queden impunes. Esa ha sido la actividad que hemos desplegado, y si por ello, bueno, pues de pronto algunos se sienten ofendidos o se sienten agraviados o se sienten afectados, pues hay que tomar las medidas pertinentes. Hemos hablado del comportamiento del fiscal anticorrupción. ¿Cómo van con la relación con el fiscal general del Estado? No puedo darte yo mayor referencia porque no tengo como tal contacto con la Fiscalía. Nuestra vinculación ha sido o fue en otro tiempo con el fiscal anterior, y una vinculación institucional, institucional respecto de nuestras actuaciones, sus respuestas. No puedo yo darte mayor referencia, no tengo como tal. Es decir, todos los casos que tienes están en la Fiscalía Anticorrupción. Sí, todos. Y de ahí no han avanzado. Y ahí estaban pues detenidos, pero ha sido específicamente en combate a la corrupción, porque es la unidad a quien le corresponde conocer de la actuación de servidores públicos. La persona que estaba en Contraloría y que fue vinculada a proceso, ¿fue por peculado o por abuso de sus funciones? Mira, ahí hubo una situación especial porque se presentaron los elementos a la Fiscalía lo pone a consideración del juez para que ella sea vinculada por el ejercicio abusivo de atribuciones, y el juez lo que determina es reclasificar y cambiarlo a peculado. Es decir, tratar de aminorar la pena que correspondía, porque se reclasifica. Iba a una prisión preventiva, ¿no? Exactamente, corresponde como medida cautelar una prisión preventiva. Ante esta determinación del juez, se recurrió y el magistrado determinó otra vez reincorporar o incorporar esta actividad en el ejercicio abusivo de funciones, y es que lo va a devolver al juez. Esa es la secuencia de este hecho. Ok, en eso va, vaya, en ese estatus se encuentra. Eso está, sí. ¿Cuál es el caso más grande que traes? ¿Cuál es la carpeta más grande, más choncha, de más desfalco del anterior gobierno? Mira, sin duda y por mucho, la que tiene que ver con el uso indebido de los recursos que correspondían a las despensas. Ok. SEBIEN, Secretaría de Bienestar en Tamaulipas. Bienestar, un detrimento al patrimonio del Estado, solo un ejercicio de casi 500 millones de pesos. 500 millones. Es tremendo ver cómo justamente... ¿A qué te refieres con un solo ejercicio? ¿Uno de los programas? Uno de los años. Uno de los años. 2020.
La carpeta que se ha presentado corresponde al ejercicio 2020. Se está en el análisis de todos los años anteriores y posteriores a la administración pasada y cuál fue el manejo que se dio a los programas de bienestar social. El que más recursos tenía era el de despensas y quizá el que se manejó con... ¿En el 2020 ya estaba Yalil Abdala? No, no estaba ella. Okay. En los posteriores, creo que fue a partir de 2021 que ella se incorpora. Y también hay incorpora. señalamientos de los demás ejercicios. Hay auditorías que se están realizando por parte de la Contraloría y a partir de sus resultados es que determinamos si se presentan o no denuncias. Pero este ejercicio 2020 es, te diría, es evidente cómo se hizo un manejo adecuado. No había padrones de beneficiarios, no se conoce a quién se entregaron las despensas. La manera en que se adjudicó de manera directa la proveeduría, pues por sí solo habla. Ese es el más evidente en cuanto a monto, pero también quizá en lo indignante que tiene que ver el manejo. O sea, fue burdo, descarado. Así es. Ustedes recordarán aquellas imágenes que presentó Verónica, la secretaria de Bienestar, sí. de las bodegas que entregaron con una desfachatez. Ese es el material, busca lo que necesites. No hay manera de que en el desarrollo normal de las actividades ahora tengamos nosotros, se tiene que hacer pues necesariamente, pero la manera en que entregaron la parte que tiene que ver con la comprobación de despensas, pues lo único que denota era su intención deliberada de no entregar cuentas claras. Cuando tienes la intención de mostrar cómo debidamente tú ejerciste un gasto, pues tiene una secuencia, es decir, una cronología. Estaban haciendo el delito. Las fotos lo muestran, ¿eh? Así como ven esas fotos de la manera en que se entregó esa documentación, así fue el ejercicio del recurso que tenía que ver con los programas de bienestar social y además lucrar justamente con esta parte, que es la que atiende a la población más vulnerable, pues es lo que más indigna, ¿no? Y después de este caso escandaloso, así lo voy a decir, de la Secretaría de Bienestar, ¿qué otro? Creo que por el monto ese podría ser. Tenemos otros en materia de obras también, obras que públicas. No se justifica la asignación a ciertas empresas. Entre obras y bienestar tenemos Incluso hay programas que son vinculados, sí. ¿no? Que se operan por las dos secretarías, ¿no? Claro, sí. Bien, pues vamos a estar pendientes, ¿no? De cómo va avanzando todo esto, cómo va avanzando las estrategias también jurídicas desde el gobierno de Tamaulipas, de cómo va la grilla también, porque aunque aquí la consejera del gobernador de Tamaulipas no quiere dar su brazo a torcer con las preguntas que le hago, pues sabemos que sí hay mucha grilla. ¿Qué tanto grillan a una mujer con tanto poder en el gabinete? A una mujer, ¿qué tanto grillan a una mujer? Mira, yo creo que Tamaulipas es un estado que ha dado apertura a las mujeres en muchos espacios. He tenido la enorme fortuna de coincidir con hombres y mujeres, porque al final han sido decisiones tanto de hombres como mujeres de abrirme espacios en los que nunca había ocupado una mujer un cargo de esta naturaleza, y creo que es parte de esa cultura. El gobernador Américo, ustedes lo han visto en los hechos, ha integrado en su gabinete una composición paritaria. Si tú me preguntas como mujer hay grilla, creo que no. Tenemos una conformación en la que hay hombres y mujeres valiosos, pero además conocemos cuál es la visión del gobernador respecto a esta conformación. ¿No te grillan? ¿No te grillan por esa cercanía con el gobernador, por esa toma de decisiones que tienes en el gabinete? No tengo toma de decisiones como tal. Hacemos propuestas, hacemos planteamientos. Sí, claro. En esa parte colaboramos en la medida de las capacidades que cada uno podemos brindar. Nos brindamos completamente. Has sido señalada, ¿no? Eres señalada. Señalada. Criticada. Pues mira, eso es parte de salir. Quien no quiera ser cuestionada, criticada y señalada, que no salga de su casa. Esa es la única manera que podemos evitar los cuestionamientos. Al final, las decisiones siempre serán cuestionadas desde otra perspectiva, desde otros zapatos las cosas se ven diferentes, pero bueno, quizá nos respalda la intención de alinearnos, insisto, a un proyecto y a una visión, y las opiniones que se puedan dar, que no son solamente
de la consejera o de la titular de la consejería. Yo quiero decir que hay un gran equipo de trabajo en el área de consejería, compañeros con una capacidad admirable, extraordinaria, diría yo, que son realmente quienes hacen la chamba y hacen los análisis que nos llevan a hacer una propuesta. Y hay muchos otros que no, que están ahí estorbando, pero bueno, eso no lo va a decir la consejera jurídica. No. Yo sí. Antes de finalizar, porque bueno, tengo muchos cuestionamientos todavía, pero ya se nos fue el tiempo, pero esperemos que pronto regreses para seguir con los cuestionamientos. Pero no te puedo dejar que te vayas sin preguntarte. ¿Vas a participar como candidata en este proceso 2024? No, fíjate que mi desempeño profesional ha estado siempre vinculado con las áreas jurídicas. Te repito, he tenido la oportunidad de espacios. ¿Como senadora? Pero no es en este momento mi proyecto la incorporación a espacios que se definen en el próximo proceso electoral. No es esa mi intención. Claramente te lo digo, estamos trabajando en este espacio con el que nos honra el gobernador. Nos hace falta mucho por hacer. ¿No quieres ser candidata entonces? No quiero ser candidata. ¿No ha habido ningún ofrecimiento, ningún acercamiento de decirte, maestra, mira, podrías ocupar ese y agradezco tu opinión en ese sentido. Me honra mucho ser considerada para estos espacios, pero hoy por hoy estamos trabajando en un área fundamental que es el acompañamiento jurídico al gobernador. Muy honrados, muy contenta además, muy contenta. Una etapa llena de muchos retos, pero también de muchísimas satisfacciones. Presidenta del Congreso, ¿no? No, insisto, no tenemos un proyecto para el siguiente proceso electoral. Estamos haciendo la parte que nos toca, muy contentos y además muy comprometidos con el proyecto del gobernador. Bien, te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Contrario. Usted pues, escuchó en esta larga entrevista a Tania Gisela Contreras López, la consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas. Así que muchísimas gracias y pues vamos a estar muy pendientes de tu trabajo desde esa posición. Gracias, una plática, una charla muy amena, muy agradable. Agradecerle a tu auditorio, por supuesto, su atención y reiterarme sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Amigos, compartan esta transmisión. Ya saben que estamos pendientes de sus comentarios. Muy buenas noches.